incumbencias notariales. Lisandro, te agradezco la disposición. El tiempo ha sido corto para poder organizar todos estos eventos, pero bueno, tu capacidad técnica y tu buen gesto de estar siempre disponible lo quiero hacer público, con lo cual, dándote nuestro agradecimiento, vamos a dar por iniciada la charla a partir de este momento. Les recomiendo a todos que tengan desactivados sus micrófonos para que Lisandro se lo pueda escuchar bien. Bueno, gracias. Lisandro, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Pablo, te estoy viendo, levánteme la mano si se escucha bien el audio mío. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Horacio, gracias a todas las autoridades. Bueno, acá estamos en esta forma nueva de la que estamos aprendiendo todos. Eh, bueno, como bien vos decís, el año pasado, con motivo de la charla, del ciclo de charlas que organizaban la Comisión de Nobeles, fuimos invitados a dar una charla parecida a esta, y bueno, fue en forma presencial y fue ahí en la sede de nuestro colegio. Y bueno, este año cuando se me convocó, sí me reía yo con los chicos que estamos ahí en la comisión, porque le decía, todos mis apuntes quedaron cautivos en mi oficina, así que no tenía nada conmigo. Tuvimos que rearmar todo, bueno, así en el poquito tiempo que tenemos. Y antes de empezar vamos a pasar un chivo, ya que somos muchos los que estamos, para contarles que la Comisión de Escribanos Nobles ha seguido trabajando a través de todas estas plataformas virtuales. Hemos usado el Zoom y bueno, lo tenemos ahí a nuestro presidente Pablo Ulloque y demás autoridades, la escribana Valentina Fernández Cerdá, y que ellos permanentemente han estado en movimiento y bueno, hemos estado sesionando y dentro de esas sesiones surgió eh, uno de los proyectos era la capacitación Nobel y bueno, como se han quedado aplazadas hasta que la situación sanitaria del país lo permita, hoy teníamos esta posibilidad de dar esta pequeña charla que básicamente es repasar algunos conceptos y bueno, era un desafío buscar temas que fueran interesantes porque obviamente estamos todos entre pares, escribano en ejercicio. La registración de automotor es una actividad que llevamos casi a diario, incumbencias. Entonces íbamos a tratar de ver algunos temas que por ahí no son tan habituales o que son también nichos de trabajo poco explotados, a veces por falta de conocimiento. Entonces, bueno, por ahí la idea era promover un poco esto, despertar un poco el interés básicamente, haciendo un repaso general. Y por eso surgió este título, las incumbencias notariales, porque a ver, yo les cuento. Yo en mi juventud empecé a trabajar en una gestoría y un trabajo que desarrollé durante muchos años hasta que me recibí abogado y empecé de atrás para adelante, siempre cuento. Empecé haciendo los trámites sin tener ningún conocimiento. O sea, yo tenía 18, 19 años, me mandaron a la calle con carpeta a presentar trámite al registro. Y sobre la marcha después fui aprendiendo y estudiando y formándome. Por eso que lo viví desde el lado del mandatario y después lo viví como abogado y hoy lo vivo como escribano. Eh, Esto, a ver, tratando de empezar a bucear y darle una introducción, encontré como esos tesoros que uno encuentra ahí entre sus cosas, un artículo del doctor Moisés Panés que está en la página de la Academia Nacional de Derecho, que yo lo había buscado hace muchos años, con motivo de que yo también formé parte de los grupos que daban los cursos de mandatario en dirección nacional. Yo pertenecía a la Cámara de Mandatarios de Córdoba, donde se formaba y se daban los cursos, y, y bueno, en algún momento habíamos usado este artículo del doctor Moisés Panes, tratando de comprender el origen, ¿no? Porque hay alguien que quiere decir algo, no. No. Vuelvo. Decía el doctor Moisés que nosotros acá nos vamos a encontrar en la categoría de bienes registrables.
Y decía el profesor que para ingresar un bien en esta categoría, no solo debíamos atender a la movilidad o inmovilidad del bien, sino que era a la importancia económica y a la posibilidad de individualizar el bien objeto de esta posterior registración. Cuando uno abreva en los distintos autores que tratan el régimen jurídico automotor, casi todos coinciden que los dos grandes motivos por el cual se hizo obligatoria la inscripción de los automotores fue por el gran valor económico que tienen y porque introducen en la sociedad una cosa riesgosa, potencial causante de daños. Esos serían como los principales puntos de partida en el cual se fue estructurando toda la normativa a posterior. Y acá veíamos, ¿se acuerdan? La seguridad jurídica en ese doble faz, en la fase estática y dinámica, de la protección de los derechos, por un lado, de los titulares, y también la importancia o la posibilidad de conocer el estado de esos bienes por parte de los terceros involucrados, ya sea por la importancia a la hora de contratar en la adquisición de estos bienes y también ante la posibilidad de sufrir un evento dañoso. Por esto estos registros son públicos y esencialmente tienen la función de inscripción y también de dar a conocer a través de la publicidad registral. El artículo, bueno, repito, se llama Implicancia jurídica de la registración de las transferencias de automotores y fue publicado por el doctor Moisés España y lo podemos ver en la fuente, en la página de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Repasamos también el tema del carácter constitutivo que tiene la inscripción. Ahí siempre hacemos hincapié en que el derecho nace una vez que se produce la inscripción registral. Y en esto siempre hay un desconocimiento en la sociedad, desde el punto tal que, porque si bien la solicitud tipo 08 que se utiliza por excelencia entraña la concreción de un contrato de compraventa, no me convierte en titular registral hasta tanto y en cuanto yo produzca la inscripción registral, que me dé la colocación registral de propietario. Bueno, hasta el día de hoy ustedes se encontrarán con gente que firma el 08 y cree que ya terminó, o le dice, bueno, allá le puedo entregar el auto, escríbanlo, y entonces uno queda ahí, a ver, ¿cómo le explico que la responsabilidad sigue? No me desligué de la responsabilidad. Bueno, a veces es incómodo explicarlo ahí porque el vendedor quiere cobrar y entregar el auto, el comprador si quiere llevar el auto, y acaban de firmar solamente el contrato plasmado en el 08 y falta la inscripción registral que le dé el emplazamiento del dueño. Entonces, bueno, la normativa en el Código de Vélez, tenemos esencialmente el artículo 2412, lo aprendimos en la Facu, y sobre eso se empezó a regular, porque claro, en la época de Vélez no habían existido los automotores, entonces no estaba previsto. La normativa esencialmente, nosotros tenemos desde la Constitución Nacional, que el artículo 17 protege las propiedades, y venimos con un bagaje de normativa hasta las directivas de la Dirección Nacional, que es el ente rector que nuclea todos los registros del automotor a nivel nacional y dicta las distintas disposiciones y circulares que ahora vamos a ir viendo. Esto, en el año 1958, que había un gobierno de facto, se dicta el decreto ley, que fue un decreto ley 6582/58, que es la primera normativa y es una norma de orden técnico. Como tanto, cuando después vino la democracia, esa normativa fue ratificada y modificada por sucesivas leyes hasta hoy. Y por supuesto tenemos como marco normativo en general las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación que nos rige hoy. Eso es más o menos como para dar un breve pantallazo de la normativa. Hoy abrevamos sobre todo en el tema del digesto técnico registrado. El digesto es dictado por la Dirección Nacional a través de circulares y disposiciones y es una usina permanente de normativa. Realmente
Yo anoche me quedé hasta tarde viendo las últimas circulares y disposiciones del año 2019. Yo le puedo decir la cantidad de normativa que hay. Es impresionante, realmente como una usina de normas y disposiciones, y algunas que se contradicen y arreglan una anterior y vuelven a... Realmente es una cantidad importantísima de normativa. No me animaría a decirle la cantidad, pero realmente, por lo menos durante el año 2019, fue muy prolijo. Nuestra actividad, esencialmente, nosotros la actividad que desarrollamos a diario relacionada a automotores es la certificación de firma en el formulario 08 esencialmente, porque a partir de ahí, una vez que hemos suscrito las partes han suscrito la solicitud tipo 08 y nosotros hemos procedido a certificar, sigue su camino rumbo a la inscripción registral, ya sea que van las partes en forma personal o lo hacen a través de algún mandatario del automotor. Entonces, nuestra primera aproximación en general es las certificaciones de firmas, está amparada en las solicitudes tipo. Esta solicitud tipo es el modo previsto desde hace mucho ya por la normativa, en la forma en que ingresan los trámites del registro, y hay un abanico de solicitudes tipo. Lo primero que nosotros hacemos es el tema de la identificación de las personas. Eso lo repasamos rápidamente. Se acuerdan que para los argentinos es el DNI, y argentinos nativos naturalizados o con extranjero con residencia permanente en el país, y la única variación es que en el DNI tiene adosada la palabra extranjero. Para los extranjeros que no tienen residencia en el país, pueden proceder a la identificación con el pasaporte, y para los extranjeros que sean de países limítrofes, está admitida la cédula de identidad o documento de su país de origen o el pasaporte. La única variante a esto es que, como ya sea en el pasaporte o en esa cédula, ellos van a tener su domicilio de origen de su país, siempre que se presente una persona que se está adquiriendo un vehículo, tenemos que hacer además una declaración jurada con el domicilio que posee en la República Argentina, porque ya vamos a ver la importancia que tiene el domicilio, siempre que fijó un domicilio en el país. Después, en general, ¿quiénes son los que están habilitados a certificar firma en el régimen jurídico del automotor? Son los encargados de registro, las autoridades de dirección nacional, los escribanos, los comerciantes habitualistas cuando comercializan unidades 0 kilómetros, ellos mismos venden. También se les ha delegado una facultad fedante, que ellos pueden certificar la firma de quien adquiere en un concesionario oficial un auto 0 kilómetros. El que se usa es la solicitud tipo 01, y pueden los concesionarios certificarle la firma. Y después está el tema de las misiones diplomáticas, que también pueden certificar firma dentro de su jurisdicción. Eso en general es la actividad que más comúnmente desarrollamos. Se exige también, eso creo que lo tenemos claro todo, pero lo refrescamos, que siempre en el texto de la certificación hay que dejar plasmado el modo de identificación que utilizamos para haber producido la identificación de la persona, y ahí tenemos que consignar el artículo 306, que es el viejo artículo 1002 del Código Vélez, en alguno de sus dos incisos, que por exhibición de documento idóneo o por conocimiento del escribano. En un principio se plasmó que debía ponerse específicamente artículo 306 inciso A o inciso B. Hoy la normativa dice que alcanza con que el escribano diga el modo que lo identifico. Lo identifique por exhibición de documento idóneo o por ser persona de mi conocimiento. Eso es, bueno, nunca lo tenemos que olvidar, sino eso es motivo de observación por parte del registro. Otro tema que tengo que tener en claro que se suele producir es cuando
nosotros vamos a certificar firmas, por ejemplo, de personas jurídicas. Entonces ahí vamos a tener que respaldarnos con toda la documentación habilitante, pues ya estamos en un supuesto de representación orgánica. El digesto prevé, da como ejemplo el tema de las sociedades anónimas. Entonces, nos dice que cuando concurre el representante de la sociedad, tiene que venir munido de los elementos que son, si fuera una sociedad anónima, el estatuto social, la inscripción en el registro público de comercio y la última acta de designación de autoridades, que tiene que estar dentro de los 3 años. Eso también es motivo de observación por parte de los registros. Perdón, veo. ¿Alguien levantó la mano? No. Perdón, me distraje porque parecía que alguien levantó la mano con una cosa. Volvemos. Cuando tenemos que certificar la firma donde un adquirente o un disponente de una sociedad anónima, vamos a siempre necesitar el estatuto social, el acta constitutiva y estatuto social, que a veces están contenidos en un instrumento o a veces en instrumentos separados, la última acta de designación de autoridades, que tiene que estar dentro de los 3 años, y la inscripción en el registro público de comercio. Esos datos son esencialmente obligatorios y además tienen que estar volcados en la solicitud tipo 08 o 01 si se tratara de la adquisición de un vehículo usado o una inscripción inicial para un vehículo 0 kilómetros. Se hace extensivo a las sociedades, a las SRL, donde tenemos el acto que le da creación, que es ya el contrato social, y la inscripción del registro público. En general siempre vemos que las SRL están constituidas por 99 años, con lo cual no se pide el tema de la última designación de autoridades, salvo que haya habido un cambio en la figura esencial del socio gerente. Y así lo vamos solicitando de acuerdo al tipo societario que se nos presente. Hoy en día están en vigencia las SAS, que también tienen como marco de creación el instrumento constitutivo y la inscripción en el registro público, y en todos los casos también tenemos que consignar el número de quit como dato obligatorio. Otro tema que suele verse ahora menos, pero en un momento hubo muchos, que fueron las sociedades de hecho, ¿se acuerdan? Las sociedades de hecho, en algunos comienzos, ni siquiera tenían un contrato soporte. Con el tiempo se empezó a exigir que la sociedad de hecho tuviera un contrato por escrito y una constancia de quit. Con la modificación del código, estas sociedades pasaron a ser las sociedades de la sección cuarta, y lo que sí plasmó el digesto de normas técnicos registrales es que si hoy por hoy a nosotros nos requiere la certificación una sociedad de hecho constituida con anterioridad, tienen que llevar a cabo un acto de reconocimiento. Eso, si lo anótenlo, porque eso lo exige el registro, porque está plasmado específicamente en el digesto. Un acto de reconocimiento en el cual es un escrito en el cual concurren las partes que formaron la sociedad y manifiestan que reconocen la existencia de la sociedad, quiénes son los integrantes, el giro o el objeto social por el cual se creó, la forma en que cada uno ha realizado aportes, cómo se dividen las utilidades, declarar nuevamente el domicilio y el número de quit. Ese acto de reconocimiento es exigencia para que puedan seguir operando. Eso es para las sociedades de hecho que estaban constituidas anterior a la modificación del código. Y las que se han creado a posterior, bueno, ahí ya no va a reconocimiento porque son estas nuevas simples asociaciones de la sociedad simple de la sección cuarta, donde también sí se pide que tengan un contrato de soporte y la asignación de un número de quit por parte de la AFIP. Bajo esas condiciones pueden ser titulares de derechos sobre automotores.
Cuando decimos automotores nos referimos a toda clase de automotores. La palabra automotor en este caso englobamos el automotor propiamente dicho, los motovehículos y la maquinaria vial industrial que tiene sus propios registros. Bueno, eso es respecto a la sociedad de hecho. Respecto al llenado, otro tema importante con estas sociedades de hecho o estas sociedades simples es que el titular registral del vehículo va a ser la sociedad, no la figura de los socios. Creo que lo tenemos claro, pero bueno, no viene mal que lo refresquemos. Para lo cual, cuando adquieren, supónganse adquieren un 08, un automotor usado, perdón, vamos a tener que utilizar un 08 donde se van a llenar los datos de la sociedad en el frente y la va a poder firmar cualquiera de los socios. Y después se va a usar un 08 como minuta, uno para cada uno de los socios que le integran. Supónganse que la sociedad de hecho esté integrada por 2 socios, vamos a necesitar 3 solicitudes tipo 08. En la primera van a ir los datos de la sociedad, que va a ser la titular registral de ese vehículo. En el 08 que sigue van a ir los datos de un socio y en el otro 08 los datos del otro socio. Eso es así porque como estas sociedades carecen de la personería jurídica, de la inscripción registral, se necesita, sobre todo para los terceros acreedores, conocer quiénes son los que forman parte de esa sociedad. Por eso que se instaura, es el deber ser de esa circular que nos exigió de esa manera. Lo mismo cuando adquieren un 0 kilómetro, se procede de la misma manera. Hoy, con la creación de un 01 digital que hay, se llena todo en la misma solicitud, se usa una sola, pero está bien determinado dentro de la solicitud que el titular registral es la sociedad de hecho y después se aclara quiénes son los 2 o 3 o más socios que le integran. Eso como para tener en cuenta a la hora de asesorar cuando vienen a certificar que tienen que tener la precaución de traer todas esas solicitudes tipo. Y repetimos, el titular registral va a ser la sociedad. Al momento de la disposición de un bien, se usa solamente una solicitud tipo 08, en donde supónganse si fueran 2 socios y concurren ambos a firmar, firma uno al lado de otro. Pero se usa una sola solicitud tipo 08 en ese caso a la hora de disponer. Después tenemos otra clase de entidades que pueden comprar, como pueden ser una asociación civil, una fundación, una entidad mutual, una entidad cooperativa. En general, siempre también tienen como base un estatuto social y en ese caso siempre hay algún acta del Consejo de Administración o del Consejo Directivo que autoriza la venta y designa a la persona autorizada para firmar. Generalmente firman presidente, secretario y tesorero, porque también tienen el tema de la rendición de cuenta al órgano. Una cosa importante respecto a las sociedades, que el digesto lo marca específicamente, cuando habla de la sociedad anónima y es extensivo a los demás, que no se necesita, o al menos no exigen, una acta específica donde se haya autorizado la compra o la venta del bien. Mientras esté representado en debida forma y el representante tenga facultades suficientes para el acto que está realizando de adquisición o disposición, el registro no le va a pedir un acta especial, puede que lo hagan o no, de acuerdo a la forma de trabajar de la empresa, pero no es requisito de presentación. Y acá como novedoso, nunca me tocó el caso, pero está normado, es la posibilidad de que sea titular de derechos sobre un automotor un consorcio de propietarios. El consorcio de propiedad horizontal, que bueno, fue también creado a partir de la modificación del código, y en ese caso la forma de acreditar la personería sería la escritura del reglamento más un acta donde esté designado el administrador en sus cargos, y ahí sí exige un acta de asamblea donde se haya autorizado la compra o la venta del automotor. No lo he visto en la práctica, pero sí está legislado ahora que puede ser titular de derechos sobre automotores el consorcio. Bueno, eso más o menos un pantallazo
de acuerdo a las personas jurídicas que generalmente nos pueden llegar a... Hay muchos otros supuestos, a mí me tocó por ahí a veces certificar firmas de que adquiría una municipalidad, entonces habrá que en ese acto pedir las actas no me sale el nombre en este momento, de la Junta Electoral, donde se lo proclama intendente, etcétera, y generalmente hay una actita del Consejo Deliberante donde se aprueba la adquisición o disposición de bienes. Por ejemplo, en el caso de alguna municipalidad chica del interior que adquiere, de esa forma acredita el intendente la personería y el actita del Consejo Deliberante que lo autoriza tanto a la adquisición y disposición del bien y lo autoriza a firmar la documentación respectiva. Otro tema importante a la hora esta de las certificaciones es el tema de los menores de edad. En la charla anterior que dimos el año pasado, había alguna duda respecto a esto y, bueno, inclusive algún colega no estaba tan de acuerdo con lo que yo decía respecto a la posibilidad de que los menores puedan ser titulares de dominio automotores. Bueno, insistimos en que sí está específicamente legislado y normado que los menores pueden ser titulares de derechos sobre automotores. Lo que pasa es como el menor no tiene capacidad de actuación, va a necesitar la representación de los padres, por caso, en un ejemplo, para la adquisición. Sí van a poder ser titulares de dominio. Lo mismo que pasa en los inmuebles, a la hora de pretender disponer, si sigue siendo menor de edad, vamos a necesitar autorización judicial. Pero la adquisición, el menor va representado por los padres en ejercicio de la responsabilidad parental, la vieja patria y potestad, y lo único que se exige es que acrediten el vínculo filiatorio. En ese caso, lo que nosotros como escribanos tener que pedirle a los padres va a ser la libreta de familia o el acta de nacimiento, y al haber acreditado el vínculo, con eso alcanza para representarlo en la adquisición. En ese caso, el 08 se va a llenar en el frente con todos los datos del menor, quien va a ser titular registral, y al dorso, donde nosotros certificamos la firma, donde dice rubro K comprador, ahí va a firmar el papá y la mamá, uno al lado de otro, y nosotros en el texto de nuestra certificación vamos a tener que vincular que las firmas son de fulano y mengano, quienes lo hacen en el ejercicio de la responsabilidad parental compartida o unilateral, si fuera el caso, y lo acreditan con el acta de nacimiento, la libreta de familia, y dejamos constancia que actúa con facultades suficientes. De esa manera, perfectamente el menor puede ser titular registral. De hecho, me tocó el año pasado armar un trámite parecido, les cuento la casuística porque es interesante. Era un señor que falleció y era titular de un vehículo que estaba afectado al uso de taxi. Entonces, la Municipalidad de Córdoba, como son herederos directos, le asignó la licencia de taxi a los hijos, pero eran dos menores de edad. Entonces, también le exigían que el auto debía estar a nombre de los menores. Me imagino que ahora será todo un tema cuando tenga que renovar el vehículo porque va a haber autorización judicial. Pero en este primer paso tuvimos que armar una transferencia y el vehículo, que funciona como taxi, se transfirió efectivamente a nombre de los dos menores. Son titulares registrales, ambos niños, en la proporción del 50% cada uno, y ese vehículo sigue siendo, con un chofer, por supuesto, afectado al transporte de pasajeros en el taxi. O sea que, como para refrendar esto de que, por supuesto que los menores sí pueden ser titulares de derechos sobre automotores. No hay duda de eso. Otro tema ya es después la normativa de la posibilidad de manejar o no, de tener un carnet habilitante a partir de los 17 años, pero eso ya es una parte administrativa que excede a este tema que nosotros estamos tratando. Eso respecto a eso por parte de los menores de edad. Bueno, entrando
En referencia a esto de los menores, yo me he ido haciendo algunos apuntitos así para no olvidarme de algunos temas que por ahí son esenciales. Había dos supuestos en que los menores tenían capacidad para adquirir, que era cuando estaban emancipados por matrimonio o cuando habían obtenido un título habilitante para el ejercicio de una profesión. En esos dos supuestos ya actúa el menor por sí y concurre el mismo o al escribano o al registro automotor a los fines de que se le certifique la firma y se presente la transferencia para ser titulares de dominio sobre inmuebles. Esos eran los otros dos supuestos. Bueno, vimos un poco de apoderado. Vamos a entrar a un tema, siguiendo en esto de las certificaciones. Ya vimos un poquito cuando son personas jurídicas. Vamos a ver el tema de los poderes. La persona puede hacerse representar a través de un apoderado para la adquisición o disposición de bienes. En este caso, bueno, como sabemos, la persona tendrá que venir munida de un poder y vamos a tener que leerlo específicamente para ver que estén contenidas las facultades que permiten la adquisición o disposición de bienes. Ustedes se acuerdan que ahora el artículo 375 del Código, si no me equivoco, sí, el 375, específicamente aclara que los poderes conferidos en términos generales son esencialmente de administración. Y para poder constituir derechos reales para poder modificar, transferir, extinguir derechos reales, en este caso sobre automotores, deben estar específicamente contempladas esas facultades dentro del poder. Porque a veces nos da que dice, confiero poder general a favor de fulano de tal. Y después de haber leído las 4, 5, 6 hojas que tiene, en ningún lado están las facultades específicas de adquirir o disponer de bienes. Entonces a veces en el título está contenido, pero no está la facultad expresa, con lo cual nos impide autorizar ese acto. He visto, porque me han consultado en este último tiempo, que algunos registros han observado las certificaciones de firma de los colegas porque dice, comparece fulano de tal en carácter de apoderado, lo que acredita con poder general expedido por escritura tanto, de fecha tanto, autorizado por el escribano Juan Pérez, con facultades suficientes. Algunos registros lo han observado pidiendo que específicamente consigne el escribano que a tenor del artículo 375 confiere facultades específicas para adquirir o disponer de bienes. Y el digesto dice que del texto debe surgir que diga disponer de bienes muebles registrables, automotores o términos semejantes, cosa que no quede lugar a duda de que las facultades están específicamente determinadas en el poder. O sea que siempre tenemos que leer específicamente que estén esas facultades en el poder, porque eso es motivo de observaciones frecuentes. Y más de una vez la gente va con el poder al registro, con lo cual esa valoración la hace el encargado del registro y para considerar si están las facultades específicas o no. O sea que nos vamos a tener que remitir a este artículo 375 del Código, donde, repito, los poderes conferidos en términos generales no son suficientes, sino que debe tener específicamente la facultad para transferir, disponer, vender, o puede ser gravar, porque puede ser por ahí un poder que se utilice para constituir una prenda sobre un automotor. Otro tema de los automotores que a veces se puede pasar por alto es el tema de la caducidad de los poderes. Si bien el Código Civil en ningún lado habla de término de caducidad, si el poder no lo dice, o sea, el poder vaga mientras no ocurra alguna de las causas de extinción del poder, el digesto legisló ya hace muchísimo tiempo de que si el poder es especial, tiene una validez de 90 días hábiles administrativos desde la fecha de su expedición. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y cuándo es especial?
cuando específicamente ha determinado el número de dominio del vehículo o la identificación del motor y chasis. Ejemplo, yo me voy a vivir a Europa. No sería el mejor momento, pero supóngase, yo me voy a vivir a Europa. Y yo tenía un auto, entonces le dejo un poder a alguien un poder especial para que me venda el vehículo, marca tanto, dominio tanto, a favor de quien resulte comprador, etc. Ese poder sería un poder especial porque ha determinado el vehículo, y para un solo acto, ese poder está alcanzado por el plazo de caducidad de 90 días. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si nos llega un poder y nosotros vemos que es especial, vamos a tener que contar estos 90 días hábiles administrativos, y si vencieron el poder caduca, no es más válido. Para el régimen jurídico automotor es discutible ahora si eso es inconstitucional, no, si va contra las normas del Código Civil y Comercial, porque en ningún lado el Código habla de esta caducidad, pero así está instaurado en el régimen jurídico. O sea, hay que tener cuidado con eso. Sabía haber antes legislado, hace muchos años, que si los poderes eran especiales, pero si lo había dado una persona jurídica, por ejemplo, en los concesionarios, no caducaban. Eso se derogó también hace un tiempo, y ahora la única forma de que sigan valiendo los poderes especiales, supónganse el apoderado de un concesionario oficial, supónganse Renault, el que firma toda la documentación para la transmisión de los vehículos, es un apoderado, y tiene un poder especial para vender automotores, en general está acotado a eso. Si en ese caso trata sobre todos los automotores del mandante, en ese caso hay una excepción y no está alcanzado por la caducidad de los 90 días. O sea, lo vamos a tener que ir viendo en cada caso y cómo está redactado. O sea, repito, si el poder es especial porque ha determinado el vehículo, ya sea con el número de dominio o con el número de motor y chasis, está alcanzado por el plazo de caducidad de los 90 días. No así los poderes que tienen facultades generales. Eso hay que tenerlo presente a la hora de certificar la firma. Eso es una parte específica que se llama la validez de los poderes. Bueno, dicho más o menos esto, quiero entrar a una parte que se hace un poco más interesante para nosotros, que es el tema de nuestra actuación a través de la escritura pública en el régimen jurídico del automotor. Porque tenemos algunas posibilidades de actuación a través de la escritura, y no solamente en esto de certificar firmas en la solicitud de tipo 08 a través de las distintas variantes. Se creó, pero... perfecto, ahí me siguen escuchando a mí, ¿no? Leti, levanta la mano si me escucha bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? En el tema de la escritura pública, hay algunos supuestos donde nosotros como escribanos podemos hablar de escritura referida a automotores. Hay una transferencia por escritura pública que quedó legislada, pero quedó como una letra muerta de la ley, que era un sistema muy bueno y que daba una total seguridad jurídica, tanto para el que adquiría como para el que disponía. Era... en el decreto, si ustedes lo ven, dice transferencia por escritura pública, y se iba a llevar a cabo a través de un formulario 08 especial, tiene una determinación de 08E, que lo iban a proveer los colegios de escribanos que firmaran convenio con la Dirección Nacional. Hasta donde sé, el que llegó a firmar un convenio fue la Ciudad de Buenos Aires en algún momento, y después quedó como en desuso. ¿Por qué digo que era lo que más se acercaba a la total seguridad? Porque funcionaba muy parecido al régimen de inscripción de inmuebles que nosotros llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque contemplaba como primer paso la adquisición de ese formulario que iba a ser provisto por los colegios de escribanos de la circunscripción, con un dato específico de a quién se vendía, etcétera. Como acto seguido, el escribano tenía que pedir obligatoriamente, no optativamente, obligatoriamente, un certificado de estado de dominio, que es parecido al notarial que nosotros pedimos en inmuebles, en el registro donde estaba
inscrito el automotor que se pretendía disponer. Y una vez que se contaba con ese certificado de dominio que tiene una validez de 15 días hábiles administrativos, dentro del plazo de vigencia de ese certificado, el escribano debía labrar la escritura de compraventa del inmueble y después llegaba al registro el primer testimonio de esa escritura con una copia, más este 08 especial como minuta, y era el propio escribano el que presentaba el trámite de transferencia. Entonces, el sistema se cerraba porque, sobre todo a las partes, me imagino más en el rol del que adquiere, que adquiría con total seguridad respecto a que el que disponía estaba legitimado, de que no estaba inhibido y de que no pesaba sobre bien ningún tipo de gravamen. Pero bueno, finalmente no se implementó así, por esto de que no se terminaron de firmar los convenios y no se utilizó ese formulario 08 especial, pero quedó legislado. De igual modo existe la posibilidad de que nosotros hagamos una escritura pública de compraventa de automotor y solicitemos la inscripción en el registro de la propiedad. El digesto aconseja, no con carácter obligatorio, sino como un consejo de buena práctica notaria, sería en este caso, que previo a la celebración de ese tipo de escritura, el escribano cuente con un certificado de estado de dominio. El certificado de estado de dominio está previsto que lo pueda solicitar el titular registral, el escribano cuando está autorizado por el titular registral o por orden judicial. Son los tres supuestos que contempla el digesto como paso previo a la celebración del contrato de compraventa. Eso es para poder comprar en condiciones de seguridad que tiene el efecto de colocación registral, bloquea el dominio y a su vez nos informa respecto de la situación jurídica del bien y de la persona del titular que no tenga anotada alguna medida de inhibición o de indisponibilidad, etc. Eso ha quedado hoy legislado como recomendación, entre comillas. Ahora, le volvía a la posibilidad de hacer una escritura de compraventa automotor. No la he visto en la práctica, sé que aquí en Córdoba se supo hacer una, según lo que pude hablar con algunos encargados de registro, hace muchos años, y después no se han vuelto a ver, pero sigue estando la posibilidad de hacerla. Yo me imagino porque es más cara la instrumentación, porque especialmente en la faz nuestra, tendríamos otros gastos distintos a lo que tiene una transferencia común y corriente, por ejemplo el tema del pago de aporte a la caja notarial, que encarecería la tramitación, porque después el impuesto de sello en definitiva sería el mismo que paga en el registro o que lo retengamos y lo paguemos nosotros. Pero es como para que nos quede claro que existe la posibilidad de hacer una escritura. En ese caso lo que llega al registro es el primer testimonio original con una copia para que quede guardada en el legajo y el 08 como minuto y los demás requisitos de cualquier transferencia que son el título, la cédula, la verificación policial, el quit, el Z, etcétera, de los requisitos comunes. Alguien se le abrió el micrófono. Sigo. Otra escritura. Dale, Lisandro, yo me ocupo de eso. Perfecto. Otra escritura que nosotros solemos autorizar es la escritura de donación de automotores. Anterior a la modificación del código, la donación se hacía directamente, se instrumentaba en el 08. Se acreditaba, supóngase en una donación de padres a hijos, solamente se acreditaba el vínculo y donde iba el apartado donde se consigna el precio se ponía la palabra donación y eso era suficiente para ingresar a una transferencia de donación al registro y quedaba exento del pago del impuesto de sello. Con la modificación del código, el artículo, si no me equivoco, del 1522, específicamente legisló que la donación de automotores tiene que estar hecha por escritura pública bajo pena de nulidad. A mí me ha tocado hacerlas y por ahí algún colega me consultó. Es una escritura
similar a la que utilizamos en donación de inmueble, con las siguientes precauciones. Tenemos que tener el título a la vista para poder ver la legitimación del disponente, del donante en este caso. Ahí el digesto vuelve a recomendar tener un certificado de estudio de dominio, pero no es obligatorio. Hay que acreditar los vínculos de filiación, en este caso si se está haciendo una donación de padre a hijo. Y si fuera un tercero, también se puede, ahí no habría que acreditar vínculo. Lo que hay que tener especial cuidado en esto, que es, tenemos que agregar al protocolo nuestro una constancia de evaluación del bien. ¿Por qué? Por el tema del pago de los aportes de la caja notaria. O sea, cuando ustedes autoricen una escritura de donación, tengan cuidado de no olvidarse los aportes de la caja, porque la escritura como donación que es, está exenta del impuesto de cero de la provincia de Córdoba, pero paga aporte de caja notarial. O sea, no se olviden de eso. Ustedes dentro de la escritura pongan la evaluación que se obtiene de la misma página de la Dirección Nacional, tiene un link de evaluaciones. Si el vehículo no existiera ahí por la evaluación, podemos apelar al cedulón de rentas, a un informe de rentas donde sale la evaluación, y si no, como tercera alternativa, una cotización expedida por la compañía de seguro. Pero la tenemos que consignar en el cuerpo de escritura y acompañarlo, dejarlo protocolizado, porque lo vamos a tener que tener presente a la hora de una inspección de la caja notaria. Y como les dije, paga a aporte de la caja. La escritura de donación llega al registro. Perdón, sí, escuché, hay un ruido. La forma de ese trámite entonces va a ser el primer testimonio de la escritura de donación, una copia certificada que va a quedar en el legajo y la solicitud tipo 08 que va como minuta. Como minuta es porque es la forma establecida en que ingresan los trámites al registro, o sea, esa minuta puede ir firmada por el propio escribano que autorizó la escritura o por una de las partes que concurre al registro a presentar el trámite. Eso no lleva certificación de firma porque opera como una minuta. Y los demás requisitos propios de la transferencia, como son, repito, las copias de los DNI, las constancias de quit, el título, la cédula y la verificación policial en caso de corresponder. Es un poco, sería una segunda escritura en la que podemos tener participación. Hay otra tercera escritura, que es la escritura de adjudicación de un bien en un juicio de divorcio. Ahí se suele presentar la particularidad de que los cónyuges han logrado el divorcio y en la sentencia no se trató respecto a la disolución de la sociedad conyugal, sino que se extinguió el vínculo y ha quedado para una etapa posterior la de la partición de los bienes. En ese caso nosotros podemos intervenir en una escritura pública generando la partición. Esta es una de las escrituras menos difundidas, me parece, entre nosotros, y bueno, es una oportunidad de trabajo interesante por ahí. Pero repito, no tiene que haberse producido la adjudicación en el divorcio, porque si ya adjudicó el juez, ya no tenemos marco de actuación nosotros, porque si se adjudicó por un acto no puede ir por otro. Si adjudicó el juez, van a tener que ir directamente con la sentencia y proponer la inscripción en el registro. Pero si no se trata de la disolución de la partición de bienes, podemos intervenir nosotros labrando una escritura de partición, en donde comparecen los excónyuges, hay que trasladar todos los datos de la sentencia, además de los datos de identificación de las partes, hay que poner que se han divorciado mediante sentencia número tanto, de fecha tanto, la Cámara que la dictó, los autos caratulados, y el digesto nos pide que hay que hacer una expresa manifestación de que esa sentencia se encuentra firme, o si no, dice con constancias del expediente. En ese caso, lo que me habían escrito algo acá, el cambio de la escribana Cáceres, el cambio del régimen patrimonial del, exactamente, ahí lo vamos a ver también.
En este caso, hay como un par de alternativas. A ver, vuelvo. Nosotros, me distraje, tenemos la escritura de partición, donde de común acuerdo han resuelto que el automotor, que era, por supuesto que haya sido bien ganancial, sea adjudicado a favor de uno u otro cónyuge. En ese caso, la escritura llega al registro también del primer testimonio con una copia, 08 como minuta y demás elementos. Ahora bien, algunos registros han considerado lo siguiente. Vamos a suponer que el titular registrado es del señor que había adquirido siendo de estado civil casado y en esta partición privada que han hecho a través de esta escritura que nosotros estamos autorizando, resolvieron que el bien se adjudique al señor que figuraba como titular registral. Algunos registros solamente producen un cambio de estado civil, con lo cual en vez del 08 nos hacen acompañar un formulario 02 y expiden un nuevo título con un cambio de estado civil, porque como la titularidad de registro del continuo en cabeza del señor, queda como estado civil divorciado y titular registrado al 100%. Por el contrario, si el bien se adjudicara a la señora que figuraba como cónyuge del titular registral, en ese caso va un 08 y se produce la transmisión del dominio a favor de la señora, la ex cónyuge. Eso después, en todo caso, si hay alguna pregunta, lo vemos, pero eso no es un criterio unánime en todos los registros, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con un par de criterios que algunos consideran que es un solamente un cambio de estado civil y otro que es una transferencia de dominio en virtud de esta escritura de partición que hemos hecho. Ahí escribía el escribano Cáceres y con razón que hay otro supuesto que nosotros intervenimos, que es en el cambio del régimen patrimonial. Eso no me tocó hacer nunca. He hecho convenios prenupciales, pero sabemos que existe nuestra actuación en una escritura de cuando los cónyuges han resuelto cambiar el régimen patrimonial, tienen que liquidar la sociedad conyugal existente. Ahí también es parecida a la escritura en donde se produce la adjudicación del automotor a favor de uno u otro cónyuge y se produce de la misma manera. Bueno, esas son algunas de las escrituras, a ver si me olvido de alguna. La escritura propiamente dicha de compraventa, la escritura de donación, la escritura en el divorcio o en el cambio del régimen patrimonial del matrimonio, y a ver si no se me escapa alguna otra escritura más. Bueno, en todo caso después la vemos, pero hay otra posibilidad, lo vamos a ver un poquito al final, el tema de la prenda, que también existe la posibilidad de hacerlo a través de escritura pública o con los formularios oficiales que se comercializan en la Cámara de Mandatarios o en las librerías, pero también existe la posibilidad de que hagamos la prenda a través de una escritura pública. Quiero ver, me tomo un segundito acá en mi machete, que no se me haya pasado ninguna de estas escrituras. Bueno, en todo caso, si alguien me hace acordar alguna otra, la vemos. Eso respecto al ámbito de actuación. Estuvo un poco el año pasado, generó alguna duda el tema de estos 08 digitales. ¿Se acuerdan que, bueno, todavía coexisten? Lo que pasa es que han caído un poco en desuso. ¿Por qué? Porque este 08 digital propendió a que la población, el usuario, pudiera hacer una precarga de los trámites a través de vía web y utilizar esa solicitud 08 digital y obtenía un descuento que el primer término fue del 40% en los aranceles y en una segunda instancia generó un descuento del 20% en los aranceles hasta que terminó la posibilidad de los descuentos y hoy en día no están en vigencia.
Sí hay algunas voz en off que dicen que el gobierno pretende instaurarlo nuevamente el descuento, pero todavía no hay nada cierto de eso. Ese formulario 08 digital coexiste. Hoy por hoy está la posibilidad de que lo adquieran los registros o los mandatarios que estén habilitados en Dirección Nacional. No lo puede comprar el particular por fuera, digamos, sino que tiene que hacer una precarga y el registro se lo imprime y si no, a través de los mandatarios que hagan una precarga y certifiquen. Probablemente haya tocado certificar firma en 08 digital. Esto yo me tomé hoy hablando con un encargado de registro amigo, haciéndole algunas consultas. Me decía que, yo acá me lo anoté para decirlo exactamente, que el año pasado, o anteaño, existía el Ministerio de Modernización, que después pasó a ser Secretaría, que fue durante la gestión del gobierno anterior, que propendió la realización de todos los trámites online. En un proyecto a largo plazo y no tan largo plazo, se pretendía que todos los trámites se lograran ser digitales sin la presencia de las partes en el registro o en la gestoría o en la escribanía. Bueno, no se dio del todo, sí se avanzó con algunos trámites, y acá, antes que se me vaya a ir alguien, quiero hacer hincapié en un trámite que ha generado críticas, y con razón, que es el tema del certificado de estado de dominio. Ustedes se acuerdan que el certificado de estado de dominio es una herramienta formidable del sistema, pero que en la práctica se usa poco, es la verdad. ¿Cuándo lo usamos? Cuando uno vende o compra el auto entre particulares, la gente no suele pedir nunca el certificado de estado de dominio. Se limitan a firmar un 08 y concurrir al registro de presentar la transferencia. ¿Qué pasa? Más de una vez se han encontrado al momento de ingresar el trámite que el titular registral estaba inhibido o que tenía alguna medida cautelar que le impedía disponer del bien, o que el bien tenía un embargo, o que el bien tenía una prenda, y todo eso se conocía en la barandilla del registro con todos los problemas que eso acarreaba. El sistema, la forma de evitar eso, es la utilización del certificado de estado de dominio, que repito, eso lo puede pedir el titular registral, la autoridad judicial o el escribano cuando está debidamente autorizado por el titular. ¿Eso qué produce? Una colocación registral, un bloqueo del dominio por 15 días hábiles administrativos, dentro del cual, si uno presenta la transferencia, la presenta en condiciones de seguridad y todas las medidas cautelares que hubieran entrado quedan condicionales hasta tanto ver si el trámite de transferencia tiene despacho favorable o no. Con esto de la modernización del Estado, se produjo esto, que es lo que generó la polémica. Y eso está vigente hoy. El titular registral tiene la posibilidad de ingresar online a través de la página de la Dirección Nacional, hacer una precarga del trámite, pagarlo a través de un volante de pago electrónico, un BEP, y lo ingresa de esa manera, sin haber ido al registro ni habérsele certificado la firma. ¿El registro cómo debe proceder? Cuando el registro llega, al otro día, antes de que abra caja, a la primera hora de la mañana, tiene que ver en el sistema si tiene pedido de certificado de estado de dominio y es el primer trámite que se procesa en el día. Imagínense los conflictos que esto va a generar si es que ya no lo generó. Porque ¿qué pasa si a las 8:30 hay un abogado, 8:30 en punto, que abre un registro, hay un abogado con un oficio de embargo en la mano, y cuando llegue a ingresarlo, siendo el primero en la fila, le dicen no, porque ayer tarde, mientras el registro estaba cerrado, el titular registral presentó vía digital un certificado de estado de dominio y te bloqueó el dominio, con lo cual tu embargo entra en forma condicional.
Eso la verdad, bueno, se los dejo a su criterio para que cada uno lo analice y vea hasta dónde se ha avanzado con lo digital. Porque el registro tiene una mesa de entrada y un horario determinado de funcionamiento, de 8:30 a 2:30, o de 8 a 12, o de 7 a 11 en los lugares que hace más calor, etcétera, pero tiene una mesa de entrada a la cual uno tiene que llegar con el trámite a presentarlo. Con lo cual acá se ha venido a romper el principio de prioridad. Por esto que yo les digo, si yo soy abogado y vengo a presentar una medida cautelar y resulta que por sistema ayer tarde me bloquearon el dominio. Esto indudablemente va a generar muchos conflictos, lo dejamos ahí como un datito, una nota de color, como para que lo veamos, pero yo creo que ha venido a romper un poco el tema de el principio de prioridad que se da. Hay veces que se han dado discusiones también, ¿por qué? Porque el registro automotor tiene una barandilla donde se atiende a los particulares y tiene un espacio destinado a mandatarios. Se dio una vez acá en Córdoba que mientras un abogado hacía la fila para presentar el trámite por la barandilla de trámites normales para presentar un embargo, un gestor por la mesa de atención diferenciada que se llama, ingresaba una transferencia, con lo cual le cambiaba el titular registral. Porque el registro tiene como dos bocas de ingreso, que es la de los particulares y la de los gestores, pero tiene una sola caja. O sea que, era muy de laboratorio, pero se dio una vez. No sé cómo terminó, pero por ahí se puede dar eso. Bueno, esto era un poco una nota de color de información de a dónde puede ir lo digital. Yo preguntaba, y hablaba con este encargado, ¿cuál era el criterio y cómo sabía, le digo yo, que el que te ha presentado el trámite es el titular registral? Porque la normativa de fondo dice que el que puede solicitar el certificado de estado de dominio es el titular registral. ¿Y cómo lo habían resuelto eso? Que porque debía hacer el pago del BEP desde una cuenta que tuviera su nombre. O sea, imagínense que eso estaba reemplazando la identificación del titular. Y otra falencia también, o por lo menos otra crítica constructiva a este sistema. Porque no había un formulario certificado a la firma por un notario o por un encargado de registro. Él desde la computadora pedía que se bloquee, hacía un pago de una cuenta que tuviera nombre del mismo titular y si había identidad del volante de pago con la cuenta, eso alcanzaba como para sostener que era el titular registral el que estaba pidiendo el trámite. Miren hasta dónde por ahí avanza esto de lo digital, que por ahí puede ser un poco complicado, ¿no? Bueno, me tomo un segundo para... otra cosa era que también ha despertado algunas opiniones, el tema de que a ustedes les pasará en la escribanía, cuando la gente quiere dejar firmado un 08 en blanco por las dudas. La gente en determinada edad dice, a mí me gustaría dejar firmado un 08 en blanco por si me pasa algo. Bueno, eso funcionó hasta la vigencia del Código de Vélez, porque ¿qué pasaba? La naturaleza jurídica de un 08 que tiene una firma solamente del vendedor es una oferta de venta. Y no ha nacido el contrato hasta tanto se certifique la firma del comprador, que en el momento que se unen las dos voluntades y da nacimiento al contrato como tal. Mientras tanto, yo tengo solamente una oferta de venta. Entonces, cuando se modificó el código y hoy tenemos el artículo 976, ese supuesto, ¿qué pasó? Si el registro, supóngase ese 08 que yo tenía, que me había firmado el titular, o a veces yo compraba un vehículo y tenía un 08 firmado por el vendedor abierto, y yo dentro de mucho tiempo iba y presentaba la transferencia. En el interín podía
ni enterarme yo que ese titular había fallecido a posterior. Y yo voy a presentar la transferencia y me doy con que el titular registral falleció y se me cayó esa oferta. Eso es materia de asesoramiento permanente, porque a ustedes les pasará, la gente va a decir, quiero dejar firmado un 08 por las dudas. Bueno, mire que si pasa ese por las dudas y usted fallece o cae en una incapacidad, no va a poder, si usted fallece, el registro se va a enterar y nos va a mandar a hacer la declaratoria de herederos. ¿Y cómo se entera el registro? Porque suscribió convenios con el RENAPER. Había dos maneras que el registro se puede enterar de que la persona falleció. Una era porque los vehículos a partir de un monto que no lo tengo ahora exacto, pide el famoso Z, que es el certificado de transferencia automotor que se hace a través de la página de AFIP. ¿Qué pasó? Cuando la persona ha fallecido, como hay cruzamiento de datos, en ese formulario Z empieza a decir sucesión de fulano de tal. Entonces ahí es una primera alarma para el registro de que ese titular registral falleció. Y lo otro es la herramienta que tienen del RENAPER. Pero no es obligatorio, es una herramienta más que tiene el registro de procesamiento, que lo puede ir pidiendo aleatoriamente, a veces porque detectan que el número de documentos es muy bajito y ven que la persona tiene una edad muy avanzada, por dar un ejemplo, entonces el registro tira un RENAPER. Si el registro advierte que esa persona falleció y el 08 se cerró y nació el contrato a posterior, esa transferencia no vale como tal, el trámite no tiene despacho favorable, se rechaza y lo mandan a hacer la declaratoria de heredero. O sea, creo que todos lo tenemos presente, pero a la hora de un asesoramiento, porque es muy recurrente, o me voy a ir de viaje y voy a dejar un 08 por la duda me pase algo en tal lugar. Entonces, bueno, recordemos eso y tengamos cuidado que se produce esa caducidad de la oferta y existe la herramienta del RENAPER que el registro echa mano. Debería ser obligatorio, por ahora no se los impuso como obligatorio, hasta hoy está como una herramienta más que el registro acude al procesamiento. Otra noticia de color que encontré. Pablo Ulloa, que el presidente de los Nobeles, me pegó el tema nota de color. Yo antes no decía eso. Ahora se me pegó el término nota de color. Esto, miren qué lindo que es, que comparte mi entusiasmo. Dentro de toda esa cantidad de circulares que leí anoche, hubo una. La Dirección Nacional, que es la entidad esta que dijimos en el comienzo, que nuclea los registros del automotor, se expide a través de disposiciones y circulares. Las disposiciones dan un marco normativo y después la circular es como que la reglamenta o aclara y generalmente van dirigidas estas circulares a los encargados de los registros. Encontré una que del año muy nuevita, es del 16 de enero de 2019, donde el supuesto es el siguiente. Yo me voy a permitir leerla, no toda, para no ser denso, pero sí para que ustedes vean qué pasó acá. Infiero que concurrió al registro a un registro específico del automotor una persona una niña que tenía síndrome de Down. Digo niña, me imagino que tenía más de 18 años, que tenía síndrome de Down. Fue al registro de la propiedad y pretendieron inscribir un vehículo a su nombre. Entonces, el registro no le dio razón en su momento, pidiéndole que debía tener un curador o algo así. Miren cómo está plasmado. Se originó una actuación caratulada, ahí está el nombre, presunta discriminación con motivo de discapacidad, dado que se peticionó un trámite a nombre de su hija, un señor peticionó a nombre de su hija, que presenta síndrome de Down. El registro le requirió que la presentación se efectuara por medio de un curador, argumentando
que por tener síndrome de Down era incapaz y no tenía posibilidad de peticionarlo por sí misma. ¿Qué pasó? Se elevó este reclamo a la Dirección Nacional y con mucho atino en esta circular disponen lo siguiente. Dice que en este caso específicamente se deben aplicar las normas generales del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la incapacidad de las personas. Dice, de este modo, ante la presentación de cualquier trámite que presente una persona con alguna discapacidad mental o intelectual, debe presumirse siempre su capacidad, salvo que una sentencia judicial emitida conforme al procedimiento del artículo 32 del Código Civil haya limitado su capacidad, imponiéndole en forma expresa realizar actos de disposición o administración de bienes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32. Y asimismo señala que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento que tiene jerarquía constitucional, exige la observancia del principio de autonomía individual y el respeto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En consecuencia, no existe limitación alguna para el procesamiento de la petición, ya sea que presente síndrome de Down o alguna otra alteración mental o intelectual permanente o prolongada, dado que lo contrario sería restringir la capacidad jurídica de una persona por la sola circunstancia de tener algún tipo de discapacidad, lo que configuraría una discriminación manifiesta. La verdad que es una circular interesantísima. Yo la leí, la descubrí anoche entre toda esta catarata de circulares y disposiciones que estaban formuladas el año pasado, y bueno, me pareció muy interesante. Bueno, otro tema que me acabo de acordar de esto de tener el 08 guardado, también para el asesoramiento, es el tema de las moras. Yo con esto voy redondeando y tendremos que abrir algunas preguntitas, porque vi que habían escrito varias cosas ahí como para que se haga muy aburrido. También para la fase nuestra de asesoramiento es el tema de la mora. La solicitud de tipo, a partir de que se certifica la primer firma en la solicitud tipo, empieza a correr un plazo de 90 días hábiles administrativos, a partir de la cual la solicitud tipo pierde vigencia. Eso como principio general. Y después a continuación el digesto nos dice, salvo aquellas solicitudes tipo que generen derechos y que sea caso que en el cual no vence. Ejemplo, si yo certifique un formulario 02 para pedir un duplicado de placas, o un formulario 04 para pedir un cambio de radicación, etcétera, a los 90 días de haberse certificado la firma caduca. No así aquellos solicitudes tipo que generan derechos como un 08. Y el porqué de la norma es porque necesito la concurrencia de la otra parte para reproducirlo. Entonces, hay que tener presente también esos plazos. El 08 no tiene esa caducidad de los 90 días hábiles, pero ¿qué pasa? A partir de los 90 días empieza a acarrear una mora, que es una mora administrativa, en donde se incrementa el arancel por la presentación tardía del trámite. Porque en el primer decreto del año 58, cuando se inició la normativa, y se ha mantenido hasta hoy, el régimen nos da un plazo de 10 días desde celebrada la transferencia para presentar el trámite. Y es una obligación común tanto para el vendedor o para el comprador. Por eso que instauró el régimen de moras, porque a la autoridad le interesó de que no hubiera tanta dilación en la registración de los automotores por estas consecuencias que dimos ayer en el principio de la charla. Entonces, a los 90 días hábiles, acarrea una mora en el arancel, que hoy son caras, porque antes eran un monto fijo de 500 y pico de pesos, entonces no pasaba nada. Hoy son caras, y yo acá me las anoté a modo de ejemplo,
Eso equivale a los, si me pasan los 90 días, ya debo un 20% más del costo del arancel. Y después, al año, voy debiendo otra mora más al año, otra mora más al año, puedo llegar a tener hasta 5 moras, hasta 5 años, con lo cual el arancel se me duplica. Eso como para tener presente de esta gente que tiene un 0,8 y no lo ingresa al registro. Y otro tema también, que esto nos toca de cerca también con las escrituras, es que cuando se certificó la firma del comprador y el vendedor y nació el negocio jurídico, nació el contrato de compraventa propiamente dicho, se aplican los mismos 15 días hábiles administrativos para el tema del sellado de rentas Córdoba. También tiene una mora a los 15 días de haberse cerrado el contrato, ya tenemos una mora del 20%. Después, hasta los 3 meses, sube al 30% y así sucesivamente. Cuando ya pasa más de un año, ya debemos el 70% del sellado de renta. Así que también hay que tener cuidado con eso, porque los valores hoy son altísimos, ni hablar.